Una pequeña nota sobre la relación Masacre de las Bananeras con Gustavo Castro, abuelo del futuro presidente de Colombia, Iván Cepeda Castro, dirigida por Iván Castro Yadid, ganador del premio José Celestino Mutis, profesor titular en la Pontificia Universidad Javeriana, tenencia en la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular de álgebra en la Pontificia Universidad Javeriana. En la segunda década del siglo XX, la ciudad de Ciénaga Magdalena había adquirido un desarrollo superior a la capital del departamento, Santa Marta. Incluso su población era mayor. Fueron varios los factores que incidieron en este hecho. El primero se dio a la presencia de la poderosa empresa United Fruit Company, que controlaba el 77% de la producción de banana del mundo. En 1928, de las 50.000 personas que vivían allí, 30.000 trabajaban para la industria del banano. Muchos de ellos eran trabajadores que venían de Bolívar, Atlántico y Santander en busca de mejores horizontes. Con el fin de reducir los costos de la mano de obra y aumentar sus ganancias, la United Fruit Company trajo un nutrido grupo de trabajadores de Jamaica, los cuales laboraban más de 16 horas al día y solo recibían como compensación un lugar en donde dormir y la comida. Estos nuevos esclavos eran llamados en forma despectiva yumecas, porque cuando les preguntaban de dónde eran, respondían en un dialecto criollo denominado patois, que era de Jamaica, pero se escuchaba yumeca. Por otra parte, en la finca bananera de nombre Neerlandia, muy cerca de Ciénaga, se firmó el tratado que puso fin a la Guerra de los 1000 días. Como consecuencia de ello, algunos combatientes, oficiales, suboficiales y soldados que habían participado en la guerra en las filas del ejército liberal se quedaron en Ciénaga, entre ellos un joven coronel, nieto del general José Pacífico Solón Wilches, de nombre Carlos Castro Wilches. Solón Wilches fue uno de los más esclarecidos líderes del Olimpo radical, 2 veces presidente del Estado Soberano de Santander. Luchó incluso con las armas contra la nefasta Constitución del 86. En 1853, bajo su presidencia, se le concedió por primera vez en el mundo el derecho al voto a la mujer. Puerto Wilches lleva ese nombre en su honor. Su hija, Virginia Wilches, se casó con Don Nino Castro, quien también fue presidente del Estado Soberano de Santander, primero por encargo y después en propiedad. El coronel Castro Wilches participó en la Guerra de los 1000 días, habiéndose destacado en la batalla de Peralonso, como lo dejó plasmado en uno de sus escritos el general Rafael Uribe Uribe. Una vez se firmó la paz, como varios de los combatientes de esta guerra, el coronel Castro resolvió radicarse en Ciénaga Magdalena. Allí conoció a una joven guajira, hija de un inmigrante italiano, llamada
Mariana Rengifo, con quien contrajo nupcias. El compromiso de Carlos Castro Wilches con la causa liberal fue tal que donó toda su herencia al ejército liberal durante la guerra de los 1000 días. Era un demócrata, un hombre de principios, de una rectitud y compromiso ético intachables. Mariana era una mujer inteligente, de un gran corazón, con una enorme simpatía, cualidades que heredaría muchos años después su nieta Gira Castro. Cuando falleció a los 54 años, se descubrió que ayudaba a 7 familias pobres de Ciénaga. El 31 de marzo de 1916, Gustavo Castro nació en Río Frío, Magdalena. Su padre trabajaba en el diseño y construcción del ferrocarril de Magdalena. Desde la más temprana edad, como hijo de un alto empleado de la United Fruit Company, pudo conocer la situación de explotación inhumana que ejercían los amos del norte sobre los trabajadores de la zona bananera. Este hecho marcó profundamente sus sentimientos antiimperialistas que lo acompañaron durante toda su vida. A los 7 años, él y otro niño de la misma edad, el hijo del gerente de la United Fruit Company, contrajeron un tifo, enfermedad de la cual en esa época era muy difícil salir airoso. Como consecuencia de esto, la compañía trajo un médico de los Estados Unidos para que atendieran al hijo del gerente, pero no se permitió que tratara al colombiano. Este hecho obligó a mi abuelo a recurrir a la ayuda de los indios arhuacos de la Sierra Nevada, quienes, empleando procedimientos de su medicina ancestral, sometiéndolo a vapores en una cama hecha con hierbas durante muchos días, lograron finalmente salvarle la vida. El hijo del gerente, lamentablemente, no pudo sobrevivir. Debido a la gran crisis del capitalismo en 1929, muchos inmigrantes europeos llegaron a la costa norte colombiana y como la ciudad de Ciénaga tenía un gran movimiento económico, se asentaron en ella. Posteriormente, con el triunfo de Franco en España, varios académicos, intelectuales y profesores españoles que venían huyendo de la dictadura de Franco, ingresaron al país por el puerto de Santa Marta y se quedaron en Ciénaga. Los sábados en la tarde, día de pago, se reunían en la estación del ferrocarril de Ciénaga. Los trabajadores, sus familias, los indios de la Sierra Nevada, los vendedores ambulantes, los comerciantes, los viajeros, los jóvenes, los viejos, y al compás de la guitarra y el acordeón, la caja y la guacharaca, consumiendo ron, improvisaban melodías que dieron origen a varias de las más hermosas piezas del folclore caribe, como la cumbia sinaquera, el negro, la contestación, hoy plagiada con el nombre de la gota fría, y muchas más.
Este intercambio de culturas, razas y costumbres le dieron a esta ciudad un colorido y unas características particulares que magistralmente recogería Gabriel García Márquez y plasmara en su obra cumbre 100 años de soledad. En este ambiente transcurrió la infancia y la adolescencia de Gustavo Castro. Su paso por el Liceo Celedón hasta el cuarto grado de bachillerato le permitió orientar su vocación por el conocimiento, que lo acompañó hasta el final de su vida, al punto que a sus 80 años le dedicaban 8 horas diarias al estudio. En el liceo empieza a perfilarse sus condiciones innatas como líder, habiendo sido elegido el representante de los estudiantes ante las directivas. Allí conoció a algunos compañeros que posteriormente se los encontraría en su lucha política como Nelson Robles y en su vida profesional como Wilfrido Solano. Carlos Castro no solo fue solidario con el movimiento sindical organizado por los trabajadores de la United Fruit Company, sino también le prestó toda su colaboración a los perseguidos líderes sindicales en la realización de acciones en pro del movimiento bananero, que para ese entonces era considerado ilegal. En su casa se elaboraban en forma clandestina los comunicados de los huelguistas. También mantuvo escondido durante toda esa embestida la represión social a los líderes del movimiento bananero, Raúl Eduardo Maecha y Erasmo Coronel. El 6 de diciembre de 1928, estando Gustavo Castro con otro niño en la plaza de Ciénaga, observando la protesta de muchos de los 25.000 obreros bananeros que estaban en paro, sonaron las descargas de los fusiles M1 Garand que tenían las tropas dirigidas por el genocida Carlos Cortés Vargas. Cientos de personas fallecieron, entre ellos el niño que lo acompañaba. Jamás encontró su cadáver. Previamente, las tropas recién llegadas del interior habían recibido muchas muestras de aprecio y fraternidad por parte de los huelguistas y sus familias, pero cuando les dieron la orden de disparar, lo hicieron sin ninguna consideración, sabiendo que allí se encontraban niños, ancianos y mujeres. Fue en Ciénaga en donde surgió la famosa frase «Cachaco paloma y gato tres animales ingratos». Lo que narra al respecto Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad ya lo conocíamos, sus hijos, desde niños, porque mi padre había sido testigo presencial de estos acontecimientos. Él vio los vagones de ferrocarril llenos de cadáveres que arrojaban al mar. Presenció los juicios sumarios, los grillos y las cadenas a las cuales fueron sometidos los participantes de esa protesta, y la posterior venganza popular contra quienes sirvieron de instrumento a los verdugos.
Todo lo anterior fue el caldo del cultivo para que conjuntamente, con el ejemplo visto en su casa y la tradición de lucha de sus antepasados, fueran moldeando sus profundas convicciones ideológicas y políticas. 40 años después, escribió un artículo para el periódico Voz sobre la masacre de las bananeras, que fue utilizado por el grupo de teatro La Candelaria para montar una obra de teatro sobre este nefasto acontecimiento. Alcancemos y esclavos de hambrientos sabrán. La tierra será el paraíso de toda la humanidad.